1:37, estamos en la Semana del Libro y en este espacio de historia y toponimia, tras las huellas de la sierra, nos hemos preguntado ¿qué libro es el más consultado para realizar esta sección? Y yo creo que Guillermo Herrero, ya saben, responsable de topónimos.es, lo ha tenido claro y hoy nos va a hablar pues de ese escrito al que hemos hecho referencia en multitud de ocasiones. Guillermo Herrero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sonia. Vamos a hablar, como dices, del libro de la Montería, que en el siglo XIV sería todo un bestseller, seguro. Pues vamos con ese bestseller, el libro de la Montería, que, bueno, es tan nombrado que el libro de Montería. ¿Cuándo se escribió? Pues se escribió en el siglo XIV y sin ninguna duda es una de las fuentes de información más fiables y más interesantes que podemos encontrar para conocer cómo era la toponimia medieval, cómo se llamaban los nombres de los lugares en la Comunidad de Madrid en el siglo XIV. Precisamente fue ahí, en ese manual de caza que ordenó escribir a sus monteros el rey de aquella época, que era Alfonso XI. Pues en esa cuarta década del siglo XIV fue cuando mandó escribir este libro de la Montería, que si quieres te puedo decir un poquito que el mismo libro es el que describe qué es lo que te vas a encontrar. Dice, señaladamente, ¿sí?, lo que no sabemos, cuáles son los mejores de oso y cuáles de puercos, cuáles son los mejores montes de invierno y cuáles los de verano, de los más de ellos, cuáles de vocerías y cuáles de armadas. Luego explicaremos esto de vocerías y de armadas, pero vamos, sin duda este libro de la Montería es el mayor yacimiento de nombres geográficos medievales que de las montes y de las sierras del norte de la Comunidad de Madrid. Y a mí me encanta cuando lee un fragmento Guillermo Herrero con ese castellano antiguo. Bueno, da tanto que no nos va a dar tiempo a terminar en el día de hoy, ¿eh? Vamos a dedicar varios programas a este libro de Montería porque tiene tanto valor. Vamos a explicarlo y si sigue existiendo, pero ¿dónde está guardado? ¿Dónde está ese libro? Tiene tanto valor, pues como hemos dicho, por la enorme cantidad de información de las denominaciones, no solo de los cumbres y de los valles, que podría ser lo que podríamos pensar, ¿no? Al tratarse de un manual de caza, pues sobre todo interesan los nombres de los valles, de los montes donde estaban los animales, claro. Pero también los arroyos, los lugares, las aldeas que existían, esos despoblados, muchos de ellos hemos venido a este libro para conocer cómo se llamaban y más o menos cuál era su localización, ventas, ermitas, caminos, cañadas, incluso nombra algunas casas específicas, charcas, peñascos, y bueno, pues son nombrados con la precisión y la minuciosidad de quien de verdad conoce muy bien todo el paisaje de la sierra madrileña. Y respecto a la pregunta de dónde lo guardaron, pues en el siglo XVI, Felipe II lo mandó guardar en el Escorial, que es donde todavía está, en el monasterio del Escorial, y volvió a ganar fama, además, en ese siglo XVI, porque Gonzalo Argote de Molina, un escritor, hizo un discurso sobre la Montería, lo volvió a imprimir, lo volvió a sacar con un apéndice, con una inclusión suya. Bueno, pues ya lo saben, ¿eh? Está en el Escorial este libro. Por si alguien está interesado en consultarlo, ¿cuándo nombra los lugares de nuestra región, aquí del norte de Madrid? Pues concretamente es en los capítulos 10, 11 y 12 de la tercera y última parte. Capítulos 10, 11 y 12 de la tercera y última parte, y de verdad recomiendo a montañeros o gente que le guste pasear por sus términos municipales de aquí del norte de Madrid, que le eche un vistazo porque va a descubrir un montón de nombres. En esos capítulos 10, 11 y 12 de la tercera parte habla de las tierras de Segovia, de Sepúlveda, de Pedraza, de Manzanares, de Buitrago y del Valle de Lozoya, es decir, de las que conocemos hoy como la Sierra de Guadarrama, la Sierra de Madrid. Y fíjate que al leer estos capítulos, como he dicho antes, los monteros de Alfonso XI conocían tan bien que se notaba que no habían recorrido solo una vez, sino que era regularmente, asiduamente, iban por allí de caza justo en esos bosques que entonces se extendían todavía de manera prácticamente continua entre Segovia y Madrid, y pues entre otros pues seguían el rastro de los jabalíes, de los osos. Y es verdad que, por ejemplo, esto ya es un añadido, pero con los osos pues se excedieron porque, por desgracia, tantas de esas cacerías que se hicieron pues acabaron con la población de osos en la sierra. Hay que ver, esto nos iba a imaginar, ¿no? ¿Cómo serían esas monterías? ¿Iría mucha gente? ¿Cómo nos las podemos imaginar? Pues sí, es complicado ahora, porque ahora, bueno, la gente que sale a cazar pues salen unos poquitos, pero en aquel momento, y encima cuando era la cacería del rey, pues se formaban esas vocerías de las que hemos hablado antes, que estaban formadas por decenas o incluso cientos de hombres, soldados o gentes,
que eran reclutadas a servicio del rey y que lo que hacían era ir batiendo el monte, es decir, ir gritando, de ahí lo de vocerías, ir golpeando tambores o cencerros para empujar a los osos o a los jabalís hacia la zona del valle o la zona que quisieran, donde esperaban la otra parte, que eran las armadas. Sí. Entonces, eso eran las vocerías y así es como eran. O sea, cientos de personas, Sonia, imagínatelos. Wow. Y bueno, pues fíjate, encima con todos los ladridos, las jaurías de perros, los caballos, los gritos, bueno, pues son escenas que se repetían mucho en los montes de aquí del norte de Madrid y que bueno, que es por donde hoy pasea la gente que pasea los domingos, pues por estos montes mismos. Fíjate, imagínate que te aparece de un momento eso, ¿no? Tanta gente allí gritando. No me extraña que los pobres animales saliesen huyendo hacia donde pudiesen. Bueno, lo hemos dicho, que es extenso hablar de este libro de Montería por la importancia que tiene. El próximo día vamos a hablar más de la riqueza, por ejemplo, que tiene este libro en materia de toponimia, ¿no? Sí, porque son tantísimos los nombres y quiero el próximo día, con más tiempo, pues hablar de los nombres que aparecen en el libro, cómo aparecían, si han cambiado, si ha evolucionado la etimología de la palabra. Y bueno, aquí solo te quiero dar un pequeño apunte antes de terminar, Sonia, y es que aunque parezca que ya ha habido muchos estudios sobre este libro de Montería, por ejemplo, uno de Gregorio de Andrés, que hablamos la semana pasada de él, que publicado hace ya varios años, aún queda mucha labor de búsqueda. Hay muchos nombres, muchos topónimos que no sabemos dónde están. Es un gran desafío para estudiosos e investigadores o simplemente amantes del paisaje y de la montaña. Y es que, de verdad que esta ocupación de identificar los viejos nombres es apasionante y sobre todo también, además de identificar los lugares, la manera de conocer cómo era la vida y cómo era el hombre medieval, cómo contemplaban y cómo se relacionaban con el medio. No, y esa pasión nos la dejas tú todos los miércoles aquí en Tras las Huellas de la Sierra, nos la contagias y nos ayudas a ir aprendiendo estas cosas. Es que se le nota a Guillermo Herrero que es apasionado de todo este tema de la historia, de la toponimia, de los lugares y los rincones que se esconden en nuestra Sierra de Guadarrama, en este caso, y que cada semana descubrimos, y en muchas ocasiones gracias a este libro al que hemos querido dedicar hoy el programa, que es el libro de Montería del rey Alfonso XI. Guillermo Herrero, responsable del proyecto de topónimos.es, que ha sido un placer charlar contigo. Ha sido un placer que por fin hablemos de este libro que hemos nombrado tantas veces y que seguro que mucha gente decía, ¿y este libro de Montería, esto qué es? Pues hoy hemos intentado explicarlo y la semana que viene más. Oye, que si alguien quiere, que como es la semana del libro, pues que busquen, que habrá mucha información de este libro. No sé si se podrá comprar pues algún tipo de... Sí, está disponible. ¿Sí? Buscando en la web se puede descargar y se puede leer. Bueno, pues ya lo saben, les animamos a hacerlo. Guillermo Herrero, responsable de topónimos.es, que ha sido un placer. La semana que viene nos volveremos a encontrar. Vale, Sonia, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta la próxima. Adiós.